un lindo y hermoso miércoles. En realidad que los estudios que estamos llevando son interesantes. Interesantes porque al que quiere entender la verdad lo va a llevar a la investigación. Lo va a llevar a indagar, a buscar la verdad. Porque si algo queremos ser llenos es de la verdad. Y el que no quiera perderse buscará la verdad. ¿Y dónde encontraremos la verdad? En la misma palabra de Dios. Hoy tenemos uno de los doctrinas también acerca de que, por ahí dicen algunos, Cristo también fue y predicó a unos espíritus encarcelados. ¿Estos espíritus serían humanos? ¿O fue eso literalmente lo que Cristo fue a hacer? ¿O serían espíritus demoníacos? Porque es verdad que Dios arrojó al diablo con toda su hueste angelical acá a la tierra. Entonces, ¿cómo será esto? Y para esto, pues vamos a verlo nuevamente con mi invitada en lo que es la Iglesia en Estudio, mi hermana Irma Bañuelos. Irma, bienvenida. La verdad, pastor, que me he gozado en el estudio de esta semana, la verdad que sí. Ha sido de bendición, nos ha ayudado a indagar, a escudriñar, como decía el versículo de esta semana, escudriñar las Escrituras. Y los invitamos también a ustedes. Gracias por sintonizarnos y saben que mi frase es compartir, compartir, compartir. Compartan este canal, compartan este segmento. Creo que hay mucha información la cual nos puede ser de mucha bendición espiritualmente hablando. Es un canal muy completo, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que en este canal tú encuentras de todo. Y lo más importante, vas a encontrar al Señor Jesús, que es la verdad, la vida, y Él te está esperando para que tú tomes la decisión y te unas al Señor. Así es de que, pastor, gracias por la invitación, gracias también a ustedes por sintonizarnos. Gracias a todos ustedes por tener a bien siempre estar presentes de nuestro canal. Y en esta hora, pastor, vamos a orar quizás y después podemos hacer algunos detallitos que queremos hacer. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, en esta hora te pedimos que te manifiestes por medio de tu Espíritu Santo. Hemos estudiado, Señor, temas controversiales, pero como dice el pastor, tú eres quien los hace controversiales. Enséñanos, Señor, a no perder tiempo en cosas que no son necesarias. Y ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en nuestra salvación. Enséñanos como Pablo a el vivir, danos esa pasión por ti, Padre, para que podamos llegar a decir lo mismo que dijo Pablo. Ahora el vivir para mí es nada, basura. Por eso en esta hora te pedimos que te manifiestes con nosotros aquí en el estudio, pero también con todas aquellas personas que nos escuchan. Si hay corazones contritos, hay enfermedad, si hay, Señor, necesidad económica, si hay, Señor, necesidad física, emocional, Padre, bríndales esa mano de apoyo por medio de algún hermano, de alguna lectura en tu palabra, por medio de este canal, el Evangelio Eterno, por medio de este programa, la Iglesia en Estudio. Que mis hermanos, visitas, compañeros que nos sintonizan, puedan encontrar en ti su todo. Gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos y gracias porque siempre te interesas por nuestro beneficio espiritual, físico y emocional. Eres un Dios personal. Enséñanos a saber cómo dirigirnos a ti y cómo tener ese contacto especial, íntimo, y que de esa manera tú puedas reinar en nuestros corazones y que lo único que viva en nuestro corazón es el hacer tu voluntad, como tú lo hiciste cuando estuviste en la tierra. Bendice pues a los oyentes en esta hora, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Amén. Predicar a los espíritus encarcelados. ¿Será que esos espíritus hay una cárcel donde ahí los tiene el Señor guardados? No sabemos, ¿no? Pero hay una verdad, y esa es la que vamos a descubrir ahora por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de nuevamente la carpeta de textos difíciles que el pastor Gambetta tomó a bien escribir, dejar parte de su vida en esta carpeta. Son varios temas, hermanos, y tiene 259 páginas. Imagínense todos los temas de interés que tú vas a poder encontrar ahí, y muchas de tus dudas van a ser aclaradas. ¿Por qué? Porque está escrito de una manera en cuestión de historia, Biblia y espíritu profecía, que te va a ayudar a aclarar. Así es de que, y nada menos, fíjense, el título de este tema, nosotros, es predicar a los espíritus encarcelados. Y dice, ¿Jesús predicó en el infierno? ¿Qué tú crees? ¿Que él se tomó el tiempo para ir al infierno a predicarles? Porque dice aquí espíritus encarcelados. Hermano, no estamos hablando de un infierno literal. Pero yo quisiera que nos pudieran poner en la pantalla Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a hacer lectura del versículo 18 hasta el 20. ¿Ok? Mientras ellos ponen la lectura, yo les quiero hablar en relación a los devocionales nuevamente. Pastor, estamos a mitad de semana. Necesitamos nosotros empaparnos de la lectura. Pero bueno, vamos a entrar a lo que dice aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, para ser exactos, 8, fueron salvadas por agua. Interesante, ¿verdad? Allí dice que fue predicado a espíritus encarcelados. Y es interesante, fíjense lo que dice aquí el comentario del pastor Gambetta. Hay varios comentarios, ¿ok? Analizando el texto. Ahí analizando el texto. Vivificado en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero yo voy a hacer la lectura solamente en el punto de la D, que está hablando en relación a encarcelados. Los otros puntos son importantes para que tú puedas entender el texto. Pero te voy a dejar para que tú puedas adquirir esta carpeta y tú puedas hacer la lectura por ti mismo. Fíjate lo que dice aquí. Encarcelados. ¿Por qué dice espíritus encarcelados? Sin duda se refiere a los antediluvianos encarcelados en sus pecados. Los cristianos de aquellos tiempos solían referirse al pecador como un ser encarcelado. Jesús dijo, la verdad os hará libres, en Juan 8:32. El apóstol San Pablo afirmó, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Romanos 6, 18 y 22. Así pues, San Pedro está refiriéndose a los antediluvianos encarcelados en sus pecados. Jesús anunció su misión al venir a este mundo en la sinagoga de Nazaret como el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a pregonar libertad a los cautivos del diablo y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. El apóstol Pablo, hablando de los pecadores, dice, y se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él.
Segunda de Timoteo 2, 22, 25 y 26. ¿Se dan cuenta entonces? Aquí está la clarificación. Cuando dice a espíritus encarcelados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ante los antediluvianos que estaban en sus pecados. Y yo creo, Pastor Víctor, Pastor Romero, que quizás nosotros también estamos encarcelados o estuvimos encarcelados en algún tiempo. Y ahora, muchos quizás de ustedes que nos están escuchando ahora al mencionar esto y quizás abrir un panorama un poquito más abierto, se pueden dar cuenta que quizás muchos de ustedes también o están encarcelados o fueron encarcelados. Porque acuérdense que no estamos hablando de una prisión literal, estamos hablando en cuestión de pecado, ¿cierto, pastor? Sí. Entonces, es necesario que nosotros salgamos de ahí y vengamos a la luz admirable. Y como decíamos el día de ayer en 2 de Corintios capítulo 5, 17, que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, ¿sí? Que seamos nuevas criaturas y que nosotros se pueda llenar, podamos sentir esa pasión como la sintió Pablo. Hay mucho más que decir en relación a esto, mis hermanos, de 2 de Pedro 3, 18 al 20. El pastor lo explica prácticamente, te puedo decir palabra, casi palabra por palabra, qué es lo que significa. Yo solamente te di una probadita en relación a lo que es encarcelados. Y ya tú pudiste ver la explicación tan profunda que el pastor Gambetta da, confirmada con ciertos textos. Así es de que ahí está todavía. ¿Cuándo? Fue y predijo, ¿sí? Hay mucho más material que hacer la lectura, pero por cuestión del tiempo, nosotros no lo podemos hacer aquí. Pero el pastor tiene unas citas de Espíritu Profecía que también quisiéramos compartir, para que quizás con la ayuda del Espíritu podamos aclarar un poquito más qué es esto de predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, nosotros tenemos que entender, Irma, que los ángeles caídos son espíritus. Okay. Es una. Pero recordemos que algunos lo aplican en la muerte de Jesús. Y que puede ser, ¿verdad?, de que los que explican esto lo están haciendo con el plan de que sí, hay vida después de la muerte. Aunque Pedro es claro, espíritus encarcelados. Y para uno, humanamente lo toma como que cuando uno muere, pues el espíritu sale, ¿no? La verdad es de que Jesús en su muerte ni fue ni salió, y ya vimos que su cuerpo ahí estaba inerte. Aún el espíritu de él quedó con él porque él tenía ese poder de tomar la vida de nuevo. Miren, aún lo que está en esa carpeta, que en realidad yo les invito, yo hasta estoy pensando que ojalá y esta oferta me la guarden a mí para el fin de año, porque yo me gustaría regalarla a aquellos que se lleguen a bautizar en mis iglesias. Oh, excelente regalo, o sea, pastor. hacerles un regalo en vez de que les doy un libro o otro libro. No, esa carpeta yo creo que a todo el que venga y la estudie, lo va a sacar de muchas dudas. Correcto. No va a necesitar ni siquiera, oiga, pastor, oiga, hermano, ¿y esto qué? ¿Por qué? Porque no va a haber, o va a haber ocasiones que el enemigo lo va a atacar con doctrina que supuestamente es bíblica. Pero esta carpeta, con la oración, el pedido a Dios, nos va a sacar de muchas dudas. Y eso es verdad, pastor, ¿sabe? Porque la semana pasada yo tuve un hermano que llegó y preguntó, hermana Irma, ¿por qué razón la gente católica cuando muere una persona en ese lugar le levantan una vela, le levantan una flor, le traen comida, le traen? Aquí está la explicación clarita. Y después yo me acordé y marqué al hermano y le dije, ¿sabe qué, hermano? Tengo una carpeta que le va a ser de mucha bendición. No nomás en relación a eso, en cualquier otro tema que están medios controversiales. Yeah. Esta es una bendición, pastor, para regalar. Esta y quizás junto con el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro. Excelente regalo. Por eso el pastor le pone en la tapa de esa carpeta apologética. ¿Por qué? Porque eso es lo que luchamos con muchos
que creen otra cosa de lo que nosotros creemos. Es apologética. O sea, en pocas palabras, discutimos lo que en realidad ni deberíamos discutir, porque la palabra de Dios es clara. Lo único es de que muchas veces traemos tradiciones, traemos costumbres o doctrinas que se nos hace difícil abandonar o dejar, porque pues es por años. Entonces, ¿qué mejor que la palabra de Dios? Miren lo que dice la lección en sí, y me gustaría leerlos. Voy a esperar un momento, quiero leer este párrafo de la lección del día miércoles. Dice el escritor: también es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos. Como les decía, los ángeles caídos son espíritus. Entonces también en su muerte no puede uno pensar de que Cristo, cuando murió, fue y le predicó a esos ángeles caídos. ¿Cuáles ángeles caídos? Que estaban encarcelados o habían sido desobedientes en los días de Noé. O sea, porque aún la misma sierva del Señor dice que los ángeles malos temblaron cuando vieron ese diluvio. Y entonces dice, mientras que a los espíritus encarcelados, que ese es el tema, se los describe como desobedientes en otro tiempo. O sea, en pocas palabras, es lo que Jesús en su muerte no es que él literalmente haya ido a predicar a los pecadores, no, sino que yo creo que es una reflexión. ¿Te acuerdas tú de cuando Pedro les habló y les dio el mensaje donde se convirtieron más de 5,000 personas y que dijeron, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? O sea, todavía ellos reconociendo todos los actos que Pedro les había dictado o Pablo, pues ahora dan y entienden que sí, Cristo era el Hijo de Dios. Dice también que la Biblia dice que los ángeles malos permanecen siendo desobedientes en la actualidad, en la cual ahora a través de la muerte de Cristo nosotros nos damos cuenta que el pecado es malo y que tenemos que dejarlo. Ahora sí, voy con las lecturas de las citas de Elena G. de White, que nos dice, Dios le concedió 120 años de tiempo de gracia y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. O sea, imagínate que si aún en ese tiempo, 120 años, ¿cómo no los antediluvianos iban a entender acerca del estado de los muertos? Si hubieran prestado atención al testimonio de esos fieles testigos, si se hubieran arrepentido y retornado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. En pocas palabras, ¿por qué tenía que ir Cristo de nuevo a predicarles? ¿Por qué? Ya la oportunidad se había terminado, ya Dios había puesto a los mensajeros de su tiempo de ellos a predicarles la verdad. Por eso hoy no falte quien te diga que va a haber más oportunidades. O sea, no te preocupes que al cabo si te mueres va a haber otra vez un tiempo para que tú entiendas a Dios. No es verdad. Mira esta otra cita que nos dice la sierva del Señor. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Ahora entiendes. Por eso hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de aceptación al Señor. Hoy es el día de obedecer y cumplir con lo que Dios pide. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no creas que los pecados ocultos que haces y que nadie te ve quedan ocultos. No, el Señor sabe todo de lo que tú haces y lo que tú mismo sabes y lo que tú mismo has aprendido, pero que no lo aplicas a tu vida. Mira, esta última cita, esta cita también del conflicto de los siglos.
Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y los registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. Los ángeles, en pocas palabras, están llevando un registro de tu vida, de mi vida y de la vida de cada ser humano en esta tierra. Pero hoy hay mensajes de Dios, así como los antediluvianos, anunciando: deja el pecado, arrepiéntete, vuélvete a Dios, regresa al Señor, acepta al Señor. Y estas amonestaciones, hermano, no van a venir de nuevo. Aunque mueras, no se va a levantar tu papá cristiano, tu mamá obediente a Dios, para venir a decirte: hijo, arrepiéntete y el Señor ahora sí te va a aceptar. No, es hoy. Hoy es el momento, hoy es el día. Y hoy es que tú tienes que considerar lo que Dios te dice en su palabra. Amén. Así es de que podemos hoy decir: Dios te bendiga, y que Dios en realidad espera estirar la mano de Él para que tú le des la mano a Él. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos mañana.